¿Cuál vemos? Vea, ese tiene 8 millones. 8 Está millones. legal. Ahí el iceberg de la Biblia me dio pesadillas. Ese. 4 o Ya, va a empezar. Ese sabemos de que la guapo. Biblia es el libro más popular y leído de todos A los ver. tiempos. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Vea, antes de empezar, mae, legalmente, eh, yo siento, mae, que, mae, viendo así, vea, viendo varas así, la Biblia, mae, mae, puede ser que haya sido manipulada, mae, fuera de varas. Seguimos. Ese era mi comentario. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. La natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, Busque el del pero en el Vaticano. caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora Legal, eso del 24 de diciembre, mae, cierto. voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras, pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? Bueno, ningún ángel luce así. En realidad, Legal, mae, esa era de Los Ángeles, está mal. se ven así. De hecho, son tan Mae, aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan mae, esa vara, mae, eso usted le aparece, usted se caga, eso usted le da ante miedo. las Esa personas. vara, Y lo primero que dicen es no tengas miedo. El Viejo no tengas miedo. Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos Ya algún me está tipo de dando susto, divinidades jaja. menos poderosas que Ya me él. está dando Y por sus. ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al Ya, tetragramatón, ¿cómo era? otra forma de decir el Yahual. nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más Usted enigmáticos es de la Biblia. creyente en Dios. En él nos cuentan cómo ¿Usted es creyente en Dios? Mae, sí, legalmente sí. Digamos, no
voy a ningún tipo de iglesia, pero me entiendes, si hay una creencia ahí, claro, güey, ¿entiendes? Moisés Que huye a hay Egipto. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también conocido como el Gran Yo Soy. Yo soy Y el aquí que es donde soy. comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, si él lo Dios le llamará a dice su Yo iglesia? soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre Y si él, y si él lo llamara a su iglesia, ¿qué haría? ¿Sabe qué es lo que pasa, mae? Que en mi pensamiento, que yo siento que, mae, Dios a usted no, en mi pensar, ¿verdad? Dios a usted no lo va a llamar a la iglesia, sino más como usted, ¿me entiende? Como conocerse usted, algo así, ¿me entiende? Lo veo. literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice Yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en Yo soy. Yo, mae, es una palabra, papi, solo los que saben. voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así Él que lo como conoce tal no hay usted. una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas Ey, no de nuevo pudieran te mencionar el encontré, nombre bro. sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y Vale. enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, Mae, en el juego que yo estoy jugando de ser Jesús, Jesús sale que es moreno. pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, No es que este es el teléfono de luego M. de traicionar a Uy, mae, qué miedo, mae, ¿cómo se me va a tirar eso, playo? ¿Vio? Dime Si es algo, nuevo, weón. sígame y Unite. No es que el teléfono de mi mamá. Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de ¿Qué un fue eso, discípulo ya más que al cajas día con de hoy miedo? no se ha podido verificar su existencia. Dios, Pero qué sí, miedo. en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Sí, Y ¿qué? no solo eso, ¿Cómo? Tiempos de aquella la ley. época era mucho más dura. Y aquí Nadie viene lo sabe cómo interesante. era la cara. Se dice que en esa época también se Es que, mae, nadie va a saber porque igualmente fue hace muchos años, ¿me entiende? Todos. manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día, así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos, pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas Es cierto, mae, en el Viejo Testamento se habla, se supone que Dios era más duro, Ja, 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 ja. que Dios era más duro, mae, que en el Nuevo Testamento. Más es algo muy loco porque ahí se puede ver como que algo influyó el humano, influyó, cambió algo, ¿me entiendes? O sea, se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a Él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con Él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento?
Bueno, pues hay una Bueno, teoría no que sé menciona tanto, que pero la Dios Divina ve. Trinidad no existió en este periodo. Y esto fue así. ¿Qué dice? Bueno, no sé tanto, pero Dios perdona los pecados. ¿Sabe qué pasa, mae? Vea, en mi opinión, que usted sabe que también podemos haber crecido con ese mito de que, de que sí o sí Tal vez esté viví, haciendo que jove. que es, @panda_mx subiste al nivel. de que sí o sí nos hicieron creer de que en realidad vamos a tener una recompensa después de morir y por eso tenemos que hacer las cosas bien. O sea, puede ser algo que también haya sido planeado, ¿me entienden? Y que no sea porque el mensaje de Jesús, mae, en sí es conocerse bien a uno mismo, mae. Es muy loco esa vara. Uy, ¿qué dice? Sabemos que Mae, lo retrasé, mae. algunas historias, muchas historias de la Biblia en contexto, que retomar se encuentra con este sentido como el gran yo A ver, soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. pero ¿dónde estaban? Este es Hijo y Espíritu Ahí. Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a Él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con Él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que Y no todo dividirse en era tres furia, partes pero en de el Nuevo ese. Testamento. Es muy extraño. Y no todo era Pero es furia, más pero extraño cuando desatar a vemos su que en el furia al Antiguo fin del mundo, Testamento pero se no habla de es un de Dios de ser bueno, múltiples debes de creer divinidades. con tu Por ejemplo, corazón. la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje Mae, yo no quiero estar confundido legalmente, o sea, no es que no quiero estar confundido, sino no quiero quedar como con una intriga de que lo que digo está mal, porque, ¿me entiende? Y al final uno no sabe si tiene la razón, pero ahí sí. intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Tal vez esa Incluso intriga se es dice Dios que ella ella. fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora callejera de adultos. Y fue Mae, sí, qué loco esa historia. Era una próxima. rescatada de esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo De acerca hecho, no de era ella su deja mamá un sinfín María. de preguntas. Y debido a todas las De hecho, no era su mamá. María fue como ella porque vendiera a la tierra. interpretaciones durante la historia, no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra. Pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a ¿Lilith? partir de la arcilla tal y como Adán. Pero al haber sido creada de esta forma, y no como Dios Eva que dijo fue quien creada no a sea partir de la pecado. costilla de Adán, Ay, dice, Dios dijo que no sea pecador que tire la primera piedra, sí. esta no obedecía a su esposo, y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba matar. Ay, mae, vea, es eso. Vea lo que acaba de decir, eso, mae. ¿Vieron lo que pasó ahí, lo que dijo? Que como Adán fue hecho de esa manera, ¿verdad? Que él dijo, No no es sé cierto qué, porque no pares. no sé qué es lo que pasó. Bueno, qué fue cómo fue creado Adán, pero ella, la primera mujer que después de Eva, pues, la primera de que Eva, fue creada igual que que el hombre y no se dejaba mandar. Oiga, más, si hablamos de mandar, está sonando como a lo como se ve ahorita que fuera machista, por así decirlo, ¿me entienden? O sea, Andar por Adán. Pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envía unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Primero fue Adán Ahora, y mientras después esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios primero fue Adán y después, no, es que Magali, ¿sabe qué es lo que pasa? Que uno en realidad no sabe, es que, o sea,
pueden haber muchas cosas, ¿me entiende, Magali? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tal vez usted creó, si usted desde pequeña le enseñan una historia y crece con esa historia, ¿qué va a pasar con usted? O sea, ¿qué va a pasar con usted? Que usted siempre esa historia se la va a creer, siempre, hasta que no venga alguien y le enseñe algo distinto, ¿me entiende? Entonces igualmente no sabemos, todavía ni sabemos en realidad la realidad, Que soy un niño. ¿entiende? Creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Ve, varas prohibidas Hay un dato que curioso, no es que están. se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá Mae, a mí me ha pasado una vara feo, mae. Porque mae, uno tiene temor, como es normal. Y mae, hay varas. Yo una vez estaba durmiendo, mae, y escuché unos sonidos así como de trompeta, mae. Pero yo dije, sí, mae, nos fuimos. Nos fuimos. Legal. junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y Jaja. quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Mira, mi Ahora, no familia todos no los es tan vivos subirán, CR. solo aquellos que tienen fe en Dios. Mira, mi familia no es tan creyente porque jugamos Free, pero que mi abuela cree que la. Mi abuela cree es en la Rosa de Guadalupe. Es que ve lo que le digo, hay creencias por donde sea, mae. Y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que Creía. se llama Mae. ah, ah, Si es les voy nuevo, sígame y un les voy a like. contar una vara. Estos días, mae, tuve un sueño, mae, como de que estamos en un apocalipsis, una vara así. Como que estamos en un apocalipsis, mae, y el mundo se fue a la mierda, legal. tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el No cual se hará que sabe las cuántos montañas días caigan dura. al nivel del mar. Luego de esto, una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad están creará una jugando? forma de esclavitud en la Si es cual hará nuevo, que quienes sígame sobrevivan y a un esto like. tengan Emily, estamos reaccionando al iceberg de la Biblia. dos opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea, la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de Papi, que Conocí a nos este corten la bribón en cabeza. Prisi. elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces Sentencia me moriríamos enseñó latín. instantáneamente. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. ¿Querés kick? En el caso del Arca de la Alianza, o también ¿Querés conocida queque? como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja Me alegra El ver que has arca de superado. Dios, mae. Ok, y si mejor me voy, bye. Me alegra ver desapareció. que ha superado la rabia, no sé qué, se desapareció. contiene todos aquellos objetos Sí, se supone Por que, fin mae. apareciste, malnacido. Ay, no vi el nombre, pero gracias que me siguió. Mae, se supone, ¿verdad? Se supone como que los humanos encontraron esto, la arca de Dios, es eso, sí. Donde están armas divinas o algo así. Se supone, mae, que había un. Es que hay muchas mentiras, man. importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel.
Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes lleguen a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, En el o arca para hay crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos, y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una No la serie de hicieron ataques para que parecían guardarle. rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía, y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Ahí bache. En el Viejo Testamento nos explican que mientras El Jesús esté destino en la de tierra Judas. será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento, y prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí Qué loco eso, sí, mae, tendría salvación, Judas. tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la Judas siguiente quería pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así Pero que sí o se sí fue hasta iba que a pasar encontró un para árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora se Entonces dice que en esta desmintió a época Jesús. los hombres actuaban de maneras malignas. Entonces desmintió a Jesús. Es que, mae, es muy loco porque, ¿qué pasa si, o sea, el destino de Judas ya estaba hecho? Digamos, ya él era traicionar. O sea, ya para él no había, Este es no, muy había- ojete. no había salvación entonces. Es que eso es lo raro, ¿me entiendes? Y el único justo en esta época era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice Sí o que sí cuando lo iba a Dios hacer. crea la tierra pone algo conocido como el firmamento. Un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende Entonces al Dios cielo. no es omnipotente. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre Entonces Dios no es omnipotente, no es Dios, entonces no protege a nadie ni a sí mismo. Ma, si usted le dicen que no es omnipotente, es que ma, esa palabra, quién sabe, ma, esa palabra tiene mucha vara como para discutir la vara, pero
Sí, más que tiene muchos En México significados. se está cruel. hundiendo. Pero en el Nuevo Testamento Dios es no se Kika. sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Sí, nunca fueron conectados en la Biblia. O sea, Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros, y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que el Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado, y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, si entonces Ejesita quiere es el decir fin que del Eva mundo. estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: "Este es mi hijo amado, escúchenlo". Es un momento impactante para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del Arca de la Alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si es fueran nuevo, relámpagos. sígame y En una fin, hay varias historias de ellos, Nadie sabe pero en lo cómo personal son. siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. No, pero nadie sabe cómo son, pero se supone que son así. Se supone porque así, ¿me entiende? De esa forma. Ojo. Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. Hostias. O sea que aquí se describe No a hay Satanás pruebas. como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas Espabila, manipulan chaval. a las personas. No hay pruebas, pero... pero es que no hay pruebas, o sea, no me puedo decir que no hay pruebas porque, bueno, ahorita no puedo debatir nada porque en realidad no tengo mucha información, no sé mucha información, pero, o sea, sí, ahorita desconozco, pero entonces no hay pruebas de nada todavía. Dais que Satanás de era un nuestro mundo ángel. y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Todo es Jesús una se prueba. refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son Esa puede ser buena. vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, Sí, y es estos cierto, seres lo eran tento. temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de Mentira. los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre.
Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoch? Sí. Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. Pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes Ya se me separaron confundí. de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Sí, ma, puede ser que de ahí la brujería, ma, la conocen, porque se supone que como los ángeles tuvieron relaciones con, bueno, contacto con los humanos, tuvieron relaciones, es donde salieron los gigantes. Y desde ahí los ángeles enseñaron varas de a los humanos que no debería. Ma, se quitó otra vez, ma. Sabemos que los apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento de revelaciones se habla de Elías. Ahora, en esta parte del resplandor de fuego, en medio de la nube, 4 seres con... Aquí viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Es que te repito Ahora, que no se sabe. recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat, así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego, en medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o Ese sea, sí querubines. existió. Al lado de ellos Arroba había unas Magali ruedas Sánchez dentro de VJ ruedas, 6W que en ahí un momento subiste. veremos. Ahora, sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no ¿Cómo me podemos comprender suscribo? y que no se puede describir con palabras. Suscríbase. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job, y es bastante polémico. Ahora, en esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de Ya. bronce y piernas que parecen de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Juego de la Ahora Biblia. este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. A lo que me refiero sé es que algo existía. conocido como los 7 príncipes del infierno. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados. Lujuria, pereza, soberbia, envidia, gula, ya dije avaricia, envidia, ira. El fuego. O sea, qué loco, madre. Vea cómo ven el infierno. Si usted se pone a ver, vea cómo es el infierno. Son cosas que tenemos. Son cosas que todos los humanos tenemos. O sea, haciendo referencia de que, mae, tú. Capitales, y estos demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora también se dice que este es hijo de Lucifer, y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Ahora, Dais que Daniel más arde explica todo que él L. fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se Días. refiere a estos ángeles caídos como ya vimos, pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante. Teniendo ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa.
Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores de Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el Pero rey nos le dice, pasó en es Edén. como el hijo de Dios. Pero aquí es donde tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese es el tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero bien, el rey dice que esta persona se ve como el hijo de Dios. Pero, ¿cómo es que puede saber cómo se ve el hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús aún no existía? Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego, les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha Sí. enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el hijo de Dios. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Bueno, creo que en este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción. Pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Que miran, bro. Un dato curioso y de cierta forma aterrador es que alrededor de Jesús siempre ocurrían Vendele el iceberg de la Biblia. cosas inexplicables Existió y desde el que no primer parecían día. intencionales. Ahora, en este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera, y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Pero, ¿qué tiene de interesante? Bueno, la traducción al español me nos leí habla mi de una Marcos. sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. Mae, Campus, así que vivo. Ya se fue. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones Yo me este llamo poder de Marcis. revivir a los muertos sucede de forma accidental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. Marcis. Ahora, cuando este muere lo dejan en una cueva. Luego de ¿Conoces esto a un grupo de Alberto? israelitas van a enterrar a otro hombre. Yo me cuando de llamo repente Marcos. unos invasores lo sorprenden. En la prisa por escapar, los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo. ¿Qué pasó, Playo? Y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre No, muerto no. resucita. Me confundí. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso del chico desnudo, cuando los romanos arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, Si es o nuevo, el gran yo soy. sígame y unite. Ahora, sobre esto ya hablamos Si en el primer conoces a nivel, Alberto. y si lo recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. Si es nuevo, Bien, pues explica sígame que y cuando unite. Jesús dice este nombre se Está escucha bueno algo está. como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se cree que esto fue el poder de Dios, pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Ahora, aquí viene la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Dios, este de forma accidental logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros desconocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas ahora sí que me Jesús voy a hizo dormir. durante su vida, pero que no están documentadas. Bueno, Marci. En el último O verso del Marcos. Evangelio de Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las Bye, cuales bro. si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él. Es decir, en la Biblia nos hablan de Jesús cuando era niño, pero de repente su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora, hay libros que fueron eliminados de la Biblia los cuales mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La bruja de Endor se refiere a una mujer que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega con ella, este invoca el espíritu del profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios.
que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Legalmente, Enoch. pero me uno me Nos TV. explican que Samiasa era el líder de estos ángeles, y aquí esconde Legalmente, muchos pero me conflictos. uno me... Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curiosa todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Legalmente Biblia, esta promete idea de la uno un división en TV. el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Estos son los serafines, querubines y los tronos, o también conocidos como Ofanim. En el caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y serpientes. Ahora, en el caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de truenos y trompetas. Si ves las imágenes de todos estos, Hola, dan buenas miedo. noches, tardes, Pero en la días. segunda categoría están los ángeles que están en Que el cielo, peca. pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. También tenemos a los virtudes, que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los que pelean contra demonios, y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente tenemos la tercera categoría. ¿Qué hora es en tu Y país? aquí están los ángeles que intervienen ¿Qué hora es en tu país? Ya faltan 7 para las 3. directamente con el hombre. No me creo que Aquí están porque los le leíme. principados, que supervisan a las ciudades y naciones. Después vienen los arcángeles, que actúan como mensajeros de Dios y pelean contra Las demonios. 3 de la mañana. Y Porque luego están los me ángeles suscribí, me estás guardianes, apareciendo. que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente estos son los ángeles que están con nosotros día a día, e intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Caín. Esta se refiere al hermano de Abel, quien es el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, este es sentenciado a caminar por la Mae, tierra. ¿por qué hace lift tan tarde? Cuando lo castigan de esta manera, Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita es porque Acá en México también faltan 7. tengo que cumplir 4 horas por el contrato. Sí. No, porque quiero hacer 4 horas siempre. Ese fue el primer asesinato Ese de... fue el primer, ajá, del Caín mundo. está No, del aterrado. mundo no, güey, del mundo no, sino de la Biblia, de lo que se habla en la Biblia. No duermo por todo. verlo. Y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Biblia simplemente lo Y desapareciera. se le manchó las manos. Ahora, más adelante hay un relato sobre Lamec, bisnieto de Caín. Aquí son las Lamec 4 y tiene este poema donde 54 de la confiesa haber mañana. matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí Caín es que se todavía dice que la sigue marca que estando Dios vivo. le colocó a Se supone que Caín todavía sigue estando vivo entre nosotros. Dios lo marcó, nadie puede unas tocar a marcas. Caín, nadie puede tocar. Él sigue en el Vaticano, está escondido. Me Mae, pasa de hora. legal, mae, muchas varas muy locas, güey. Caín fueron estos cuernos como de cabra, y aquí viene la historia interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba muerto. Ahora, esto no forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo, y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las 10 capas del cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús, pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Al lado de Dios. Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aun si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide en varios niveles.
Los muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes causados por el poder de Dios. Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus, o el mago Simón, era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño El libro con él. de Enoch o En impresión. Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón El libro de Enoch, impresionante la historia, guapísima. Mae, sí, ¿verdad? El que eso no está en la Biblia, eso es el libro. desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús. Pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia. Así que de la nada Simón comienza a volar burlándose de Pedro y de Dios. Pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial. Y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Bien, y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba, pero como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera, y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora, esto para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero de forma perfecta. La familia de Cristo se refiere a José, María y los hermanos de Jesús, de los que usted casi muy no bien. sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias Bien, hermanas, Marcus. pero curiosamente aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas, Marcos. luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él, así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con eso regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, causándole una enfermedad. ¿En serio? Digamos que de cierta maestra forma me Jesús dais, sabía que Marco. tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús Si fue es hecho nuevo, igual que el hombre. sígame y Unite. Así que tal y como nosotros, este era imperfecto. Y en realidad no era esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije, de vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de sucesos el pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos le tenían miedo. Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos Si es o nuevo, relatos que se sígame asemejan a y lo que Unite. dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser una coincidencia, y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además Es de el Dios Noé. existen otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Oiga eso, eso está... Esto ahorita lo he escuchado legal. No lo he escuchado esa hora de que había peleado. Esto tiene algo que ver con la idea de que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás estos supuestos dioses eran los demonios y Lucifer, así que cuando Jesús sube al cielo comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo,
pero en realidad está hablando del trono de Dios, los querubines y los serafines. Pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Esta idea se refiere a que dentro de la Biblioteca del Vaticano, la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. Así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso. Pero en esencia de eso se trata. Como ya vimos, en el trono de Dios Almas de siempre hay animales ángeles que lo acompañan. juzgando E humanos. incluso se dice que Jesús Meliodas. está al lado de él. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de los querubines son rostros de animales. Sí, También mae. hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres son neutrales y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno Pon con los MTV. animales, irás al infierno. Comenta si tienes alguna otra Y dos. sugerencia sobre la Biblia o... Pon MT. Estás viendo al SPSWS. Sí, es buenísimo, Meliodas. Arroba Meliodas Z5L por favor. No, De mae. mentira. Terminamos. Terminamos, mae, porque sí, ya tengo sueño, mae. Y ya opto, ya no quiero ver, mae.